Los servicios de rescate que están operando en Turquía tienen motivos a veces para alegría, a veces para el dolor. Esta es de los primeros, un rescate en la ciudad de Handaris, en Siria, esta concretamente, al norte, en el que han podido rescatar a ese niño que han tuiteado su nombre, Moaz. Él ha tenido suerte, pero no su familia, que ha fallecido en su totalidad. ¿Qué tal? Buenos días. Son horas de búsqueda a la desesperada para los equipos de rescate, sabedores de que se cumplen 3 días tras el terremoto de Siria y Turquía. Y este es un plazo siniestro en que la supervivencia de quienes estén atrapados bajo los escombros se vuelve más difícil. Por eso siguen trabajando sin descanso en distintas zonas afectadas y apoyados por equipos especializados llegados desde todos los rincones del mundo. Después de localizar a alguien pueden pasar horas hasta que se les rescata, horas frenéticas. De la magnitud del desastre dan cuenta todas estas imágenes que nos van llegando, las imágenes aéreas en las que vemos barrios enteros devastados y también el número de muertos, que asciende ya a 16.000, aunque son miles también las personas rescatadas con vida, pero los equipos de rescate son conscientes de que hay cientos de familias bajo los escombros y se acaba el tiempo para ellos. Mientras la ONU pide que no haya obstáculos políticos para que la ayuda llegue también a Siria tras los temblores, en medio de una guerra civil que desangra este país desde hace 11 años. Un conflicto, el sirio, ensombrecido por otro que sentimos más cercano, el de Ucrania, y que vuelve a la palestra con el viaje oficial de Vladimir Zelensky a la capital europea. El presidente ucraniano llega a Bruselas después de comprobar en su visita a Londres el respaldo total del gobierno británico. Ante la cumbre de la Unión Europea que se celebra hoy, es seguro que insistirá en que sus aliados le brinden aviones de combate para detener la ofensiva de las tropas rusas. Y hablaremos hoy con uno de los cirujanos que más está dando que hablar en el mundo de la medicina como pionero en la aplicación de la cirugía despierta del cerebro para preservar las emociones y habilidades de pacientes que las verían comprometidas en una operación normal. Pues esta persona se llama Jesús Martín Fernández y es un canario de La Palma que trabaja en el Hospital de la Candelaria, en Tenerife. Enseguida hablaremos con él de esta fascinante labor médica que lleva a cabo y un dato que muestra que ha dado la vuelta al mundo: lo positivo que puede ser escuchar reggaetón. Pero hay, sin duda, esta mañana otra noticia que nos mantiene consternados a toda la sociedad canaria y a quienes conocimos al gran Manolo Vieira, el hombre que hizo reír Canarias durante más de 40 años, hoy la hace llorar con su marcha. Ayer mismo, pocas horas antes de su fallecimiento, el Cabildo de Gran Canaria le concedía la mención de hijo predilecto. Ya lo era de su ciudad, Las Palmas de Gran Canaria. Su capilla ardiente se ha abierto hace unos minutos y son muchas las personas que se espera que se acerquen a darle su último adiós. Allí está Silvia Luz. ¿Qué tal, Silvia? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, hace solo unos minutos que abría esta capilla ardiente. Hemos visto ya acercarse desde antes que abriera a muchas personalidades, entre ellas su representante, Santi Falcón, personalidades del mundo del humor como Quique Pérez, Roberto Campos o Dani Calero. Son muchos los que hoy lloran a esta persona, a este personaje único que hizo mucho por el humor en Canarias y a nivel nacional. De él destacan que fue el primero capaz de subirse a un escenario a contar escenas de la vida cotidiana sin la necesidad de hacer un chiste, pero también sus amigos van a llorar mucho a este isletero de corazón y además representante de un barrio. Tenemos con nosotros a Pacuco Rosales, más que un hermano, muy amigo, íntimo de Manolo Vieira. Por supuesto que sí, porque nacimos y nos criamos juntos en la playa de las Canteras, en La Puntilla, íbamos juntos por la avenida para ir al Colegio El Pino,
años y luego ya a partir de los 16 años yo estuve un año solo, él siguió con su carrera que era tallador de madera y yo pues ya me dediqué a otra cosa porque no me gustaba el tema de estudiar pero seguimos con nuestra amistad y de hecho pues, yo creo que no pasaba 15 o 20 días que nos llamábamos y teníamos largas charlas y ayer me llevé una triste sorpresa porque le mandé un mensaje felicitándolo por el título que le han dado a la ciudad de Las Palmas y no me contestó y entonces, me extrañó muchísimo pues siempre me contestaba todo y 10 días antes había estado pues en urgencia, yo hablé con Santi, con Víctor, que los conozco ya digo de toda la vida todos ellos. Y me dijeron que estaba un poquito pachuchillo, pero bueno, no pensábamos que iba a tener este fatal enlace. ¿Qué destacarías de Manolo como profesional, como persona? ¿Con qué te quedas de él? A Manolo hay que tratarlo para conocerlo. Manolo tiene un corazón de oro. Manolo, la gente a lo mejor se cree que es el clásico humorista este que termina y después no. Manolo era una persona que te ayudaba, le pedías algo y trataba de ayudarte, de ir donde la gente lo necesitaba. Yo recuerdo incluso que llegamos a ser pregoneros de la fiesta de San Pedro en la Isleta los dos juntos, hace ya unos cuantos años, ¿no? Pero Manolo era todo corazón. Pues muchísimas gracias, Pacuco, por atendernos. Te damos el pésame y mucho ánimo en estos duros momentos. Y lo siento que sea en estos momentos para hablar para la televisión canaria. Muchas gracias. Pues lo han oído, palabras de cariño de uno de sus amigos. Y es que todo lo que hemos escuchado durante esta mañana ha sido mucho cariño hacia la figura de este actor, de este humorista único en el archipiélago y fuera de él. Pocas personalidades, gracias Silvia, habrá a la que todos nos sintamos tan unidos de una forma u otra como la de Manolo Vieira. Daniel Calero es también un profesional del humor, una persona muy cercana a Manolo Vieira, quien hoy recordaba como el maestro por todas las cosas que le enseñó. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto, ¿qué tal? Bueno, maestro tuyo y de muchos más. Nadie discutía ese título en el mundillo del humor, ¿eh? No, yo hoy precisamente hablando con compañeros me decían todo lo que ha aportado. Yo creo que hay gente que para algunas actividades es buena, hay otra gente que es muy buena y hay otros que son genios. Y Manolo era un genio que estaba tocado por una varita y después supo además trabajarlo para seguir creciendo y acrecentando la leyenda y el legado que hoy nos deja. Él siempre decía que hacía gracia sin querer, era un talento natural en él, ¿no? Sí, pero al final trabajó mucho, no hizo a lo mejor algunas actividades que se hacen en el teatro, no hizo espejos, pero sí hizo mucho trabajo de observación. Es difícil que encuentres en Canarias a alguien que no se siente identificado con alguna de las historias de Manuel. Es verdad que hacía una radiografía, ¿verdad?, canaria de personajes que además nos resultan familiares a todos, ¿no? Sí, Braulio decía ayer que se iba una especie de notario de la vida cotidiana de Canarias. Y creo que son unas palabras muy acertadas, porque si algo consiguió Manuel, de hecho fue precursor de lo que a día de hoy conocemos como monólogo o como stand-up comedy. Efectivamente, cuando en Canarias no se estilaba tanto, ahora es toda una generación de humoristas ni en España. que creo, y en Canarias concretamente, que de alguna manera beben de su legado, ¿verdad? Sí, y además hemos tenido la suerte de no tener que buscar referentes fuera. Teníamos el referente bien cerquita. Y teníamos además la suerte de que sabía nuestro nombre. Pues Daniel, sé que estabas muy unido a él. Mi pésame, Sí. un abrazo a ti y a todas las personas cercanas, pero es evidente, y lo comentaba yo antes, que yo creo que todo el mundo, toda Canarias se sentía muy cercana a la personalidad, al personaje que desarrollaba también Manolo Vieira. Gracias por atendernos, un abrazo. Gracias, Roberto, un abrazo. Bueno, cada imagen que nos llega de Turquía y Siria nos va abriendo los ojos sobre la magnitud del desastre y la urgencia por encontrar supervivientes, porque las esperanzas de hallar con vida a más personas disminuyen conforme pasan las horas y con ese siniestro plazo de 3 días tras el catastrófico terremoto. La cifra de fallecidos supera ya los 17.000 muertos y hay más de 60.000 heridos. Cifras provisionales. Y debemos pensar además que las de Siria son más difíciles de contrastar, pues llegan menos información de lo que está ocurriendo en aquel país. Esto precisamente es Siria, donde sí podemos ver
imágenes de entierros masivos como este en la ciudad de Handaris, fronteriza con Turquía, al norte de Alepo. En ellas se ve a los familiares de las víctimas durante los sepelios, antes del último adiós. Los equipos de rescate, mientras tanto, continúan trabajando a un ritmo frenético. Tararean su nombre como un mantra al tiempo que tratan de salvarle la vida. Son voluntarios de los cascos blancos en Siria. Saham está bajo los escombros de la que fue su casa, cerca de Idlib. El terremoto la sorprendió mientras dormía junto a su familia. Es muy pequeña y está realmente asustada. El llanto ha liberado a este recién nacido en Hatay, donde los heridos se cuentan por miles. Envuelto en una manta, recibe el calor humano de sus rescatadores. Acarician su rostro y le colocan una bufanda alrededor del cuello antes de llevarlo al hospital. Rescatistas llegados de todo el mundo luchan contra el tiempo, el frío y la nieve, pero a medida que pasan las horas, más de 72, la esperanza de encontrar supervivientes entre las ruinas se va reduciendo. Con picos y otras herramientas, los vecinos de Alepo ayudan a retirar los escombros, mientras los equipos de rescate emplean una excavadora. En Siria la ayuda se ralentiza por el estado de las carreteras. La vía que conecta Hatay y Alepo está completamente agrietada. A vista de dron se observan los destrozos causados por la naturaleza. Las víctimas reclaman más medios. Necesitamos ayuda, por favor, ayúdennos, suplica Oskan mientras llora la desaparición de sus familiares. Tenemos 30 muertos ahí y nadie hace nada, se queja Hussein. Pedimos ayuda a nuestro gobierno, a nuestro Estado y al mundo entero, ruegan Ali, su hermano, víctimas también del terremoto. El presidente turco, Erdogan, ha visitado la zona afectada y pide paciencia, dice, ante las quejas por la tardanza en las ayudas. La provincia turca de Hatay ha sido precisamente una de las más devastadas, pero las imágenes de desesperación ante los familiares perdidos y los supervivientes que soportan estos días temperaturas bajo cero en la intemperie se repiten en Turquía y en Siria. Son muchas las historias que encontramos entre los que han salvado la vida. Decenas de cadáveres se amontonan en este polideportivo de Hatay mientras los supervivientes tratan de identificar a sus seres queridos. Allí, sentado en el suelo, Yunus, de 24 años, abraza por última vez el cuerpo sin vida de su prometida. La semana pasada ponían fecha para la boda, el 28 de abril. Quería verla vestida de novia y ahora tendré que vestirla con un sudario fúnebre, lamenta Yunus. Mi hija murió en mis brazos, cuenta este padre sirio que perdió a 20 miembros de su familia en el terremoto. Acostado en un refugio improvisado, recuerda conmocionado a la hija que ha perdido. Otros, desesperados y con frío, esperan cerca de los edificios derrumbados para escuchar a sus familiares atrapados bajo los escombros. Es la cuarta mañana tras el desastre y continúan en la calle soportando temperaturas bajo cero y alimentándose como pueden gracias a la ayuda de los voluntarios. Toda ayuda es poca, por eso los sirios en Damasco hacen cola para donar sangre que recibirán en este hospital de Alepo. Los sirios refugiados en Turquía que han fallecido en el terremoto son trasladados a su patria devastada por la guerra. Osama revisa la documentación de su hermana, que murió cuando le quedaban tan solo días para dar a luz. Las autoridades turcas han permitido que los fallecidos, pero no sus parientes vivos, regresen a Siria. La frontera está cerrada desde que comenzó el conflicto hace 12 años. Bueno, estos días les hemos contado que el terremoto se produjo al moverse dos placas tectónicas. Se movieron 2 metros en una distancia de unos 200 kilómetros. Pues bien, esta foto que van a ver muestra perfectamente ese movimiento. La foto fue tomada en la provincia de Kahramanmaraş, bajo la que se produjo el seísmo, y ha sido tomada por un grupo de científicos turcos que ha informado de ese desplazamiento
que ha llegado a ser de 3 metros en algunos lugares. Ese movimiento tan grande ha dejado un gran contraste en el antes y después de la zona afectada. Esta que ven es la capital de esa provincia, Kahramanmaraş, días antes del terremoto, manzanas construidas como en cualquier lugar, un campo de fútbol, color verde, que se transforma en blanco por las tiendas de refugiados y las manzanas de viviendas absolutamente destruidas alrededor. La devastación que deja el terremoto es impresionante. Esas imágenes son de esa misma ciudad, en este caso tomadas por dron, y en ella vemos con claridad la magnitud de la tragedia. La localidad tenía antes una población de 1 millón de habitantes. Y esto de nuevo es Siria, la ciudad de Handaris, al norte, donde han rescatado a ese joven del que han tuiteado su nombre. Moaz ha tenido suerte, pero no su familia, que ha fallecido toda. Bueno, otra historia en la que se mezcla el drama y la tragedia con el milagro de la supervivencia. Este hombre está en Hatay, en Turquía. Lo han podido sacar con vida bajo esos escombros después de 2 días atrapado con sus familiares cerca. El cadáver de su esposa yace al lado. Ninguno de sus familiares ha logrado sobrevivir, según los especialistas locales. Susana Izquierdo es presidenta de la Escuela Española de Salvamento y Detección de Perros. Está en contacto permanente con el equipo que está en Turquía, junto al equipo de la Comunidad de Madrid, colaborando con las labores de rescate. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿en qué zona se hallan trabajando ahora mismo estos equipos? Ahora mismo está en la base de operaciones, en este momento la tienen muy cerca de la Universidad Técnica de Iskenderun. Y en esa zona es en la que están realizando ahora mismo el trabajo. ¿Dónde están exactamente ahora? Pues están en movimiento porque están revisando varias estructuras, pero están en esa zona trabajando. Los perros están siendo fundamentales para localizar personas, ¿verdad?, en una situación como esta. A ver, actualmente a nivel mundial la herramienta más eficaz y más eficiente para poder realizar este tipo de localizaciones son los perros. Entonces es lo que principalmente llevan los equipos de rescate para poder realizar la localización efectiva de las víctimas. Claro, tengo entendido que estos animales son capaces de detectar tanto cadáveres como supervivientes, ¿verdad? Personas que están vivas. En principio nuestro equipo no lleva perros de cadáveres porque nuestra misión prioritaria ahora en este momento de las operaciones es el rescate de personas vivas. Por lo tanto, no se realizan operaciones ni de remoción, ni de extracción, ni de localización de cadáveres. Expresamente, personas con vida, que es la prioridad. Una vez que acabe esta fase de la operación, entonces empezarán a remover el escombro y a buscar cadáveres. Pero ahora mismo la prioridad es la supervivencia. Claro, porque una cosa es localizar a las personas que se encuentren vivas y otra sacarlas de allí, que es un proceso que puede tardar mucho tiempo, ¿no? Efectivamente, es un proceso muy laborioso en muchas ocasiones que puede tardarse incluso 8, 10, 12 horas en sacar una sola persona de debajo de los escombros. ¿Sabes si han rescatado ya alguna persona con vida? ¿Han podido sacar personas con vida? ¿Se lo han contado? De momento nos consta que hayan sacado una persona con vida, pero como están continuamente trabajando, pues posiblemente tengan alguna localización y estén en alguno de los procesos de extracción, pero ahora mismo extraída seguro una persona. Claro, porque además la ruptura de todas las infraestructuras prácticamente en la zona, no sé exactamente dónde están ellos, cómo está la situación, pero me imagino que dificultará también los trabajos de alguna manera. ¿Cuál es la mayor dificultad que están encontrando? En principio la mayor dificultad que han encontrado ha sido a la llegada, que ha retrasado mucho el inicio de las operaciones porque lógicamente los aviones, las zonas a las que van, tienen unos aeródromos muy limitados y no están preparados para recibir tanta cantidad de aparatos, de aviones. Pero ahora mismo la mayor dificultad sobre todo es la climatología, que hace mucho frío, entonces eso dificulta también para ellos el descanso, etcétera, y la supervivencia de las víctimas también. Y sobre todo pues los temblores secundarios y el acceso a las zonas de trabajo, como tú bien has dicho. Pero bueno, de momento ellos en eso no han tenido demasiado problema porque la zona que les han asignado, aunque el acceso no ha sido fácil, pero lo que son las operaciones en sí, la revisión de las zonas, lo están llevando bastante bien. Susana Izquierdo, gracias por atendernos y toda nuestra admiración, como decimos, para estas personas que están trabajando en este lugar. Se lo traslada. Muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos visibilidad. Un saludo. Bueno, y hablamos también con Ela Obseven, es traductora en una ciudad turca que se llama Mersin, es una ciudad costera del Mediterráneo que está
a solo 3 horas del epicentro del terremoto. Ella y su marido tienen acogidas a 2 familias damnificadas. De hecho, creo que está usted junto a una de estas personas, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Ella, ustedes tuvieron además que sentir el terremoto porque están muy cerca, ¿no? Yo recuerdo, era una niña en 1998. Era un terremoto muy grande, pero esto era indescriptible. No puedo describir. Era también aquí en Mersin sentimos muchísimo. Todos nosotros teníamos miedo de morir. Sentimos que era un milagro que sobrevivimos, pero no podemos conectar con las familias en Maraş, en Hatay, en el epicentros. No podemos conectar por teléfono, por internet, por muchas horas. Claro. Cuando en la tarde, cuando podemos conectar, habíamos iniciado a oír sí, la vemos y la escuchamos. No, ahora justo no. Pero bueno, estamos escuchando ese testimonio que vamos a tratar de recuperar de esta persona que es traductora, como podían observar, que trabaja muy cerca de donde se produjo el terremoto a solo 3 horas y que estaba hablándonos junto a una de las personas, uno de los miembros de las 2 familias que ha acogido en su casa, 2 familias que probablemente se hayan quedado sin casa y que nos estaba explicando cómo había sentido el terremoto, la fuerza indescriptible, nos ha dicho, con la que se movió la tierra. Y eso que ella recordaba otro terremoto anterior en los años 90, pero que dice que comparado con esta situación no tenía nada que ver. Vamos a volver a hablar con ella. Ella, ¿me escuchas de nuevo? Oye, estás junto a una persona que has acogido en tu casa. ¿Estas 2 familias que están en tu casa son conocidas de ustedes? ¿Son amigos? Sí, ahora somos 10 personas en la casa. Conocimos de tanto tiempo porque son primos, tíos, tías, claro. Sí. ¿Y ellos también Como se familia. derrumbó? ¿También se derrumbó la casa de ellos? ¿O es que tienen miedo de que pueda haber otro terremoto? Sí, 2 preguntas. Han perdido su casa y no saben qué hacer ahora. No pueden, Claro. no pueden ir al epicentro. No hay casas, no hay nadie. No hay nada y también sus amigos no son. No están ya, claro. Ellos son vivos, pero han perdido casa. Tremendo. ¿Le han contado cómo vivieron esa noche? ¿Cómo pudieron escapar de madrugada? Nasıl kaçtıklarını anlattılar mı? Sí. Anlatayım mı sen için? Sen söyle hemen. Evet. Apartmanın içindeydik. Yüksek sesle. Apartmanın içindeydik. Deprem olduğu sırada direkt bekledik birazcık geçmesini. Estaban en casa porque era Ailemize sarıldık. muy temprano en la mañana. Al inicio han abrazado la hermana, sus madre, padre, abrazado, pero duraba muchos segundos, también minutos. Cuando no terminaba, tal vez hay oportunidad de escapar. Pues la niña, la hermana de él, la madre escaparon. Después el padre, el hermano no salían. Rezaron en la casa para ayudar los otros en el apartamento.
Bueno, pues la comunidad internacional se está moviendo. Ojalá que esa ayuda llegue a todas estas personas perjudicadas y que pronto puedan poder empezar a rehacer su vida en lo posible. Gracias, ella. Nos lo ha explicado muy claramente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues aquí estaba esta mujer que, como decimos, es traductora, junto a una de las personas que pudo huir de una de las ciudades afectadas. Ya no tienen casa, pero pudo junto a su familia huir a tiempo y se refugia en casa de esta persona. Hablamos de otro asunto. Segunda salida al exterior del presidente de Ucrania desde que comenzara la guerra. Zelensky llega hoy a Bruselas desde Londres. Aquí ahora participa como invitado en la cumbre de la Unión Europea. Aterrizaba en la ciudad belga desde París tras una gira que, como decimos, comenzaba en Londres con una clara intención: conseguir aviones de combate para ganar la guerra a Rusia. En este avión de las Fuerzas Armadas británicas llegaba a Londres el presidente de Ucrania. Es su segunda visita al exterior desde el inicio de la guerra, tras visitar Washington en diciembre. El propio Rishi Sunak lo recibía a pie de pista con este abrazo antes de dirigirse hacia la residencia del primer ministro británico en el 10 de Downing Street. El mandatario ucraniano era recibido con esta sonora ovación a su llegada al Palacio de Westminster. Rusia perderá, afirmaba con contundencia el mandatario ucraniano. Zelensky reclamó casas para la guerra. Aviones de combate para Ucrania, dennos alas para lograr la libertad, proclamaba. Y como gesto simbólico, Zelensky entregaba al presidente de la Cámara de los Comunes el casco de uno de los veteranos pilotos ucranianos. Tras ser recibido por el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, el líder ucraniano visitaba a las tropas que reciben instrucción militar en tierras británicas. Y fue aquí cuando Rishi Sunak se abría por primera vez a la posibilidad de enviar aviones de combate a Ucrania. Anunciamos hoy que entrenaremos a la Fuerza Aérea de Ucrania. El primer paso para proporcionar aviones es tener aviadores que sean capaces de usarlos, sostenía el primer ministro. Horas después, Zelensky aterrizaba en París para pedirles también a Macron y Scholz aviones modernos. Francia y Alemania tienen el potencial de cambiar las reglas del juego, les instaba. Tanto el presidente francés como el canciller alemán prometieron apoyo incondicional a Ucrania el tiempo que sea necesario, pero sin hacer mención a un posible envío de casas de combate al conflicto. Bueno, otro punto donde la guerra, en este caso una guerra civil, está provocando estragos es Somalia, al borde de la hambruna, causada, como decimos, por otros problemas, entre ellos la sequía casi permanente, los conflictos armados, la escasez de alimentos, agua o desplazamientos forzados. En total son más de 6 millones de personas en altos niveles de inseguridad alimentaria. Pero es que Naciones Unidas prevé que se superen los 8 millones en junio. De ahí que la ONU lance un plan de respuesta humanitaria para Somalia. 2.600 millones de euros en forma de ayudas para las personas vulnerables, muchas de ellas, como decimos, con hambre extrema. Y un problema de salud en Latinoamérica. Es una de las enfermedades que se está expandiendo ya a través de 100 países, el virus del dengue, sobre todo en América Latina, donde las vacunas parecen no tener la recepción prevista, algo que aumenta el riesgo de que la enfermedad se torne más grave. Con falta de personal y espacio en los hospitales, el dengue se propaga por Bolivia con casos graves que dejan decenas de fallecidos, entre ellos 2 embarazadas. Una paciente con 35 semanas y otra paciente que llegó ya en etapa final del embarazo. Y ya al final de la enfermedad, en la etapa más crítica, es que acuden a solicitar atención médica. Y es precisamente esta falta de concienciación. Los adultos lo que tenemos que hacer es cuidarnos con papá Dios. No me voy a vacunar. No hay necesidad. Si Dios no ayuda a uno a salvarse de esta, pues no hay que hacer nada. Lo que hace que se expanda y que los casos leves se vuelvan graves. Básicamente 9 países eran los que reportaban los casos a nivel mundial. Ahora, con el calentamiento global, más de 100 países están reportando casos de dengue. Uno de ellos, República Dominicana, que con una población de más de 11 millones de personas, tan solo 217
pacientes que se le ha puesto la vacuna. Llega en un momento en donde nosotros estamos en medio de una pandemia y hay una fatiga poblacional precisamente de la inmunización. Y al igual que con el COVID, se intenta mantener todo limpio. Uno tiene que tener mucha higiene al preparar los alimentos, lavarse la mano cada vez. Y recordemos, este mosquito vive en zonas tropicales como Canarias. De hecho, el pasado diciembre se detectaban 2 focos en Tenerife. De momento, desde Sanidad aseguran que Canarias cuenta con un riesgo de expansión bajo. Bueno, la selva de la Amazonia en Brasil es un escenario donde viven comunidades indígenas que ahora el gobierno de Lula intenta proteger. Sus labores se centran en una tribu, los Yanomami, que están quedándose sin agua, entre otras cosas por la presencia de mineros ilegales en el Amazonas. Esta semana, el operativo contra estos mineros permitió la incautación de 5.000 litros de gasolina, armas y embarcaciones. Incluso había un helicóptero que terminaron quemando. También se intenta desmantelar dragados ilegales en zonas acuíferas en busca de oro, que están causando contaminación y hambre en territorio indígena, en el más grande de Brasil, un territorio similar al tamaño de Portugal. Hablando de inmigración, seguimos en América. En México, 98 menores no acompañados han sido deportados hasta Guatemala, su país de origen, por las autoridades mexicanas. La mayoría fueron encontrados dentro de un camión lleno de gente que trataba de cruzar la frontera ilegalmente. La deportación pone fin a su sueño de intentar acceder a Estados Unidos. También en ese país, en México, 14 migrantes han muerto cuando trataban de huir de la policía. Perdieron el control del vehículo en el que iban y cayeron a un río. Pero no fue hasta el día siguiente cuando unos vecinos se dieron cuenta de la situación. Entre las víctimas hay un menor de edad. Sobre política migratoria, el gobierno estadounidense ha anunciado el fin del título 42 el próximo mes de mayo, una medida que imponía restricciones a la entrada de migrantes a Estados Unidos por la pandemia. Bueno, la mayoría de historias de migrantes que huyen hacia Estados Unidos son de origen latinoamericano, es decir, parten del mismo continente, pero también encontramos visitantes más lejanos que huyen de países en guerra como Afganistán. Son más de 30 horas de vuelo, cruzando el charco y varios días caminando desde Brasil hacia la frontera. Este es su viaje. Tras la retirada de las tropas estadounidenses, el caos se apodera de Afganistán, empujando a unas 90.000 personas a optar por la vía que más cerca les deje de Estados Unidos. Esto es solicitar visa humanitaria para Brasil. La única forma de salir de Afganistán es a pie, saltando la valla, comenta Yashim, que tuvo que caminar kilómetros y kilómetros hasta llegar al aeropuerto de Teherán. Desde allí despega su vuelo y por delante 30 horas hasta Sao Paulo. Lo más duro estaba en Panamá, opina este afgano que antes tuvo que atravesar todo Brasil hasta llegar a Colombia. Es justo en el límite entre estos países donde se ubica una de las selvas más peligrosas, el conocido tapón de Darién. Una vez pasaron por todos esos ríos y maleza, una guagua les llevó hacia el norte atravesando toda América Central hasta México, y ahora allí espera junto a otros afganos. También hay casos como el de Osmani, que lo que espera es poder regularizar su situación lo antes posible, y es que después de la toma de poder por parte de los talibán aumenta el número de afganos y afganas que piden asilo en Estados Unidos. Aquí en Canarias llegó anoche una nueva embarcación a los muelles de Arrecife, a bordo 32 personas, migrantes, todos varones que estaban en buen estado. También llegó a Lanzarote otra patera con un fallecido ayer, lo recordarán, y 43 supervivientes que contaron que otras 7 personas que iban en la embarcación perdieron la vida durante la travesía. Y prosigue la visita oficial del presidente de Canarias a Venezuela tras su estancia en Cuba. Ángel Víctor Torres se ha comprometido a seguir aumentando las ayudas para los canarios residentes en ese país. Lo ha dicho durante la primera jornada, donde ha visitado la Asociación Canaria del Estado de La Guaira. Rosario tiene 82 años, es de Buenavista del Norte y llegó a Venezuela con tan solo 4 años. Es una de las historias de canarios migrantes. Algunos de ellos han participado en este encuentro con el presidente de Canarias.
Estas costas del estado venezolano de La Guaira fueron durante el siglo XX escenario de la llegada de numerosas embarcaciones de migrantes canarios. Hoy muchos de sus descendientes continúan aquí, pero con fuertes vínculos con las islas. Y mi padre vino cuando tenía apenas 14 años, porque ya un hermano de él, un tío mío, había muerto en la guerra de Franco. Entonces mi abuela, por miedo a que de pasar a otro hijo, lo mandó sin familia, sin nadie acá a Venezuela. La Unión Canaria de Venezuela ha sido fundamental para mantener sus lazos, pero también para prestar ayuda a los que más lo necesitan. Ejemplo de ello, este consultorio médico financiado por el Ejecutivo Canario. Estaba el servicio médico, la asistencia domiciliaria, tenemos un centro de día donde acogemos a los canarios y a otras personas también que quisieran agregarse. Ángel Víctor Torres se ha comprometido a seguir impulsando y aumentando las ayudas a las familias más necesitadas. Hablamos de ayudas a medicamentos, ayuda a alimentación. Por ejemplo, en el caso de la alimentación hemos pasado de 600.000 euros que había en el año 2019 a 1,6. 1.600.000 euros ahora, en el año 2023. Para nosotros los emigrantes y descendientes de emigrantes, un apoyo grandísimo, porque la situación en Venezuela no está nada fácil. El pan de la mesa, las cosas, gracias a la ayuda que me están prestando, igual que la de la medicina. En 4 años, asegura, se ha conseguido elevar de 4.000 a 11.000 el número de beneficiarios. Volvemos a mirar a Turquía, concretamente la ciudad de Gaziantep, en la zona afectada por el terremoto de la madrugada del lunes. Como pueden ver, ahí siguen los equipos de rescate trabajando contra reloj. Se cumplen 3 días desde el terremoto y ese es un plazo vital para la supervivencia de quien haya podido mantenerse con vida bajo los escombros. Son horas frenéticas para todos los equipos de emergencia. Una pausa y volvemos. Regresamos a Turquía para contarles los últimos datos que nos están llegando del terremoto que también afecta a Siria. Nuestra compañera Lara Villalón nos ofrece la última hora. Lara. Gracias. Pues los equipos de rescate turcos, llamados Safad, han desplegado ya más de 50.000 tiendas de campaña para dar cubierto a las miles de víctimas del terremoto de 7,8 que sacudió la madrugada del lunes el sureste de Turquía. Por otro lado, organizaciones humanitarias locales e internacionales nos cuentan que otras 30.000 tiendas también han sido desplegadas, tiendas impermeables para proteger a la gente en invierno a temperaturas bajo cero en las zonas donde los habitantes de la región se han quedado sin hogar. De hecho, nos cuentan que sobre todo en el sur de esta región, en la provincia de Antakya, aún hay miles de familias que han pasado una noche más a la intemperie a temperaturas bajo cero. En esa zona en particular siguen sin agua y sin electricidad, por lo que toda ayuda que llegue, aunque sea pequeña, ya sea comida o equipos de rescate, es bienvenida. Por otro lado, los equipos de rescate internacionales y locales ya trabajan en la mayoría de edificios colapsados y nos cuentan que sobre todo hace falta maquinaria para retirar los escombros de estos edificios que han colapsado. Por otro lado, nos cuentan desde ahí que alimentos y bebida ya han llegado a todas partes. El gobierno turco está agilizando la logística también para sacar de la región afectada a las miles de víctimas que se han quedado sin hogar y que no tienen dónde quedarse. Por ejemplo, en la última noche han salido más de 50 autobuses con 1.000 afectados por el terremoto que se han trasladado a otras provincias del país más seguras. Desde Turquía, Lara Villalón para la Alianza Informativa Latinoamericana. Siguen llegando imágenes dramáticas de rescates en la zona afectada por el terremoto. Esto es en Elbistán, donde el equipo español de bomberos sin fronteras, que se ha desplazado hasta allí, ha logrado rescatar con vida a una menor. Ahí lo ven, la salvaron ayer sobre las 7 de la tarde. 60 horas después de que se produjera el seísmo. Y votamos primero pie. A la derecha, piedra a la derecha.
A lo mejor piensan que estas imágenes ya se las hemos mostrado. No es verdad, no son iguales de la destrucción que mismo habíamos visto en Handaris o Kahramanmara, ciudades turcas, pero esto es otra. Armanaz, en el norte de Siria, es una pequeña población de 10.000 personas, donde, como vemos, el terremoto ha tirado también varios edificios y donde se siguen afanando también en buscar supervivientes. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Un joven neurocientífico, neurocirujano, compositor palmero, Jesús Martín Fernández, de 30 años, ha hecho historia con una reciente investigación, con una reciente tesis doctoral. Allí llevó a cabo la primera cirugía despierta en España de un tumor cerebral localizado en el hemisferio derecho, consiguiendo identificar y respetar áreas encargadas de la personalidad, las emociones y la cognición social. Todo un hito en la denominada cirugía despierta. Esto mientras se encuentra tiempo para componer música, dirigir una orquesta o llevar a cabo su tesis doctoral. Jesús Martín Fernández, neurocirujano, neurocientífico y compositor palmero. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, llama la atención lo joven que es. Me imagino que saca el máximo al tiempo, ¿no? Para ejercer la medicina, para preparar su investigación, la música. Bueno, vivo un poco al límite. Intento sacar tiempo para todo. Pero bueno, obviamente que solo tengo 24 horas y hay que sacrificar, bueno, pues vida social, vida familiar y demás por luchar por los sueños. Esa es la realidad. Usted es especialista en cirugía despierta. Cuéntenos, ¿por qué esta técnica es necesaria a veces para llevar a cabo las operaciones? ¿Por qué es tan importante? Yo, bueno, llevo 7 meses trabajando con el profesor Dufo, que es uno de los creadores de esta técnica, y estamos investigando y enfocados en concreto en despertar a los pacientes cuando tienen tumores en el lado derecho, no para controlar el movimiento, sino para identificar regiones críticas del procesamiento emocional o de la cognición, del comportamiento, de la toma de decisiones. Y bueno, está siendo un viaje apasionante poder tener como mentor al mejor del mundo, probablemente una de las personas que ha cambiado la historia de la neurociencia, y ahora pues yo he intentado dar un paso más con la inteligencia artificial, que es lo que hemos hecho la semana pasada y ayer hacíamos otro caso igual. Lo que hacíamos de diferente es, con un test de inteligencia artificial que he creado junto a un diseñador informático que es Fran Pérez, le ponemos al paciente metahumanos en 4K con emociones en movimiento, mientras vamos comprobando con estímulos eléctricos si el paciente deja de reconocer o no las emociones, para saber así si podemos extirpar esa zona o no. Y de esa forma conseguimos extirpar el tumor, conservando el procesamiento emocional, la cognición, la personalidad y todo esto que hasta ahora en la neurocirugía ha estado bastante olvidado. Claro, de una manera, lo voy a explicar de una manera más mundana, me disculpará, pero digamos que ustedes comprueban qué cables van a cortar para saber si tienen una funcionalidad bueno, muy necesaria o se puede operar en ese punto, ¿no? Literalmente, sí. Bueno, sí. Bueno, es tremendo. Además, usted lleva a cabo una investigación que también ha dado la vuelta al mundo en torno a la influencia de la música, ¿no? O de alguna manera cómo nos estimula el cerebro determinadas músicas. El titular sería que el reggaetón es una de las que más estimula y bueno, y esta noticia ha dado la vuelta al planeta prácticamente, ¿no? Sí, la verdad es tengo sentimientos encontrados respecto a esto porque... Ya le veo, ya que... Ya, sí, porque bueno, al final ha sido genial estar en el Washington Post o en la CNN por una investigación neurocientífica que por cierto que hice con el que es el director de mi tesis doctoral, que es Julio Plata, y grandes investigadores. Pero realmente el titular nunca fue el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica, sino el reggaetón activa más que la música clásica las zonas del cerebro encargadas de procesar el movimiento y las zonas del placer y la recompensa. Hay una gran diferencia, entonces siempre he tenido esta lucha desde que se hizo viral y periódicos de todo el mundo en distintos idiomas publicaban ese titular, ¿no? Sí, sentimientos encontrados.
Bueno, son, digamos, los inconvenientes a veces de hacerse viral, ¿verdad? Que a veces los titulares no son tal cual uno quisiera. En todo caso, tiene usted una relación muy intensa con la música también, porque es compositor. Creo que acaba de estrenar una banda sonora también de una obra de teatro, ¿no? Sobre Magallanes y Elcano. Sí, sí, fuimos a Budapest y pude tener la oportunidad de dirigir la orquesta y bueno, y grabar parte de la banda sonora de la compañía Te Imaginas Teatro. Y bueno, mientras estoy haciendo un máster en dirección de orquesta por la UNIR, y bueno, vengo justo de Oxford de hacer una masterclass en dirección con Toby Purcell, y bueno, pues aquí seguimos luchando para intentar llevar estos dos flecos que cuesta bastante, pero bueno, que se puede conseguir. Ya me imagino, nos deja impresionados con cómo puede administrar su tiempo con estos éxitos profesionales aparte de la música. Doctor, muchas gracias. Nuestra admiración y nuestro orgullo, también por decirlo, por tener un paisano ahí a estos niveles de la medicina. Buenos días. Muchísimas gracias. Cuídate, hasta luego. Bueno, y vamos ahora a saludar a nuestros compañeros de Ponte al Día, que también estoy seguro de que se han levantado esta mañana un poco más tristes con la noticia de la desaparición del maestro, de Manolo Vieira. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Roberto. Buenos días. Pues desde luego que sí, es una jornada complicada para todos nosotros, para todos los canarios y canarias que lloran el fallecimiento del maestro del humor nuestro, de aquí, construido en base a los pilares de nuestra cultura y de nuestra identidad, Manolo Vieira, que nos dejaba ayer a los 73 años de edad. Hoy vamos a estar narrándoles la jornada de hoy desde el barrio que le vio nacer, el barrio de La Isleta, la capital Gran Canaria, y estaremos también en esa capilla ardiente que se ha instalado en el tanatorio de San Miguel, donde ya están pasando amigos, familiares y personalidades del mundo de la cultura en Canarias para rendir su último adiós. Estaremos con todos ellos y también contaremos aquí en Ponte al Día con el testimonio del periodista Luis del Olmo, en cuyo programa en Protagonistas colaboró durante muchísimo tiempo Manolo, y también contaremos con el humorista Goyo Jiménez. Sin duda es una jornada complicada para todos nosotros hoy. Bueno, y el programa, como bien ha dicho Pedro, pues versará sobre todo en esta triste noticia con la que hemos despertado hoy con él, con el protagonista, con el maestro del humor en Canarias. Pero también vamos a tratar otros asuntos, algo más positivos, por suerte. Vamos a hablar, les hemos contado en este programa la historia que atraviesa la difícil situación Cecilio, de 85 años, que tiene que cuidar de su mujer enferma de Alzheimer. Llevaba 11 años esperando por una plaza residencial y esa plaza ha llegado. Entonces vamos a estar con los protagonistas, con ellos, y les vamos a dar todos los detalles. Bueno, en tan solo unos minutos, más asuntos, pero sobre todo, como decía Pedro, hoy el día es para homenajear al maestro del humor, Manolo Vieira. Hasta ahora, Roberto. Desde luego que sí, compañeros. Bueno, y ahora vamos a hablar de un bólido que cruzó el cielo de Canarias el pasado mes de noviembre y sobre el que tenemos datos científicos que nos trae Emilia González. ¿Qué tal, Emilia? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, porque han surgido esos datos de una investigación muy reciente entre el CSIC y también el IGN en colaboración. Precisamente, Itaiza Domínguez, que el otro día nos hablaba del terremoto de Turquía, es uno de los investigadores que ha aportado información sobre esto. No sé si lo recuerdas, ese bólido que sonó, que no se vio, del que no hay documento gráfico, pero sí sonoro, que sacudió a toda Gran Canaria. Bueno, pues ahora se ha sabido que se vio por primera vez al norte de Fuerteventura, a unos 100 kilómetros de altitud. No es este que estamos viendo porque ya digo que no hay documento gráfico, pero sí se vio a 100 kilómetros de altitud, que luego chocó, tuvo al menos 2 roturas debido a la hipervelocidad en su trayectoria, y que luego acabó desintegrándose a 20 kilómetros en el mar del sureste de Maspalomas, el sur de Gran Canaria. Bueno, se sabe también que tenía una composición rocosa y no metálica, y que además este bólido, pues los restos se perdieron en el mar. Parece mentira, ¿verdad? Increíble, porque todo eso sin haber visto con testigos, sin haberlo visto y con testigos, la verdad, que tenía menos de 1 metro de diámetro. ¿Te acuerdas que se hablaba de un balón de baloncesto o algo así? Bueno, pues ahora ya se sabe que era menos de 1 metro de diámetro. Y parece sorprendente porque la red de investigaciones de bólidos y de meteoros a nivel nacional tiene 50 estaciones entre la península, el archipiélago balear y también el archipiélago canario, y parece mentira, pero en lo que llevamos de febrero, que llevamos 9 días,
Ya se han visto hasta 14 de estos bólidos. Fíjate, lo que pasa es que no tan ruidosos como en esta ocasión. Oye, y que sigan cayendo al mar, que sigan cayendo bien lejos porque no quiero ni pensar. Y que no nos den esos sustos, sobre todo con esa onda sonora, la verdad que sí. Desde luego. Oye, que llega otra Adana, que va a seguir lloviendo, pero ¿esto qué es? Falta lluvia, la estábamos deseando, bienvenida sea, pero vaya, llama la atención que no paramos. La verdad que sí, Roberto, hablamos de esa Adana, ya lo hablábamos la semana pasada que nos daba muchísima sorpresa, pues en esta ocasión va a volver esa Adana, pero enseguida te voy a hablar de esto porque antes te quiero contar las temperaturas, que ayer te quejabas del frío, ¿no? Ayer te me quejabas del frío. Mira, desde el domingo hasta el jueves, estas son las temperaturas. Ves como al principio de semana, el domingo, teníamos menos 4,6, por ejemplo, en el Roco Los Muchachos. Date cuenta, ponemos Vega de San Mateo, pero este Corral de los Juncos, no es el pueblo en sí, es un poquito más arriba, bastante más arriba, 1.700 metros. Fíjate cómo cayeron el lunes, se recuperaron el martes, miércoles y el jueves están cayendo. Pero si esto te llama la atención, estos grados negativos te llaman la atención, más te va a llamar la atención este que vamos a ver a continuación, porque esta es la temperatura más baja registrada en este año, en lo que va de año. Menos 6,8 grados. ¿Dónde están pasando tanto frío? Bueno, pues es la temperatura que se ha registrado básicamente hace 5 horas, nada más que 5 horas, esta misma mañana, en el entorno del Parador, en el Parque Nacional del Teide, en el entorno también de los Roques de García, una estación de la Agencia Estatal de Meteorología oficial que ha registrado esta temperatura, que desde luego es bastante mínima, como decíamos. Desde luego. Oye, perfecto para meterse dentro del Parador, encender la chimenea y no salir. Y disfrutar del frío dentro. Y muchos pensarán, ¿y por qué ahí? Pues mira, se ocurre una cosa, y es que es como un pequeño valle y el aire frío pesa, se acumula ahí, y si no hay viento la temperatura puede bajar bastante más. Bueno, y viene lluvia, ¿no? Viene lluvia. Vamos a ver la previsión para las próximas horas, porque hablabas de una dana. Vamos a ver el gráfico. Mira, tenemos una dana en el entorno Madeira y tenemos algo de aire frío también por el sur. Ambas se han unido, y lo que te contaba ayer, por el occidente entra una banda nubosa, pero también lo hace por Fuerteventura en Lanzarote. Durante las próximas horas esa parte más activa de la dana va a barrer todo el archipiélago. De hecho, en las próximas horas ya hay activado aviso amarillo por precipitaciones, 15 litros por metro cuadrado en una hora. Vamos a ver las precipitaciones, lo que habla de intensidad, Roberto. Cuando se habla de 15 litros por metro cuadrado en una hora, habla más que del acumulado de intensidad. Pero si te fijas en el acumulado, que es este aquí, de aquí al domingo, fíjate en los tonos lilas, los tonos violetas, que son más de 35 y más de 40 litros por metro cuadrado en muchas puntas. Y fíjate como en Tenerife y en Gran Canaria queda una franja, ¿verdad?, al margen. Pues eso... La explicación la tiene esa dana, que en principio va a afectar a las islas occidentales, donde hay activado ese aviso desde esta tarde a las 5, durante todo el día de mañana, en La Palma, en el Hierro de La Gomera, y luego la otra parte de la dana a Fuerteventura y a Lanzarote, que seguramente esos serán ya precipitaciones acumuladas y no tanto intensas, aunque ya vimos que el otro día en el corral de las casas, creo que era en Fuerteventura, con 10 litros, pues corría el barranco de... O sea, que en el mapa ya me imagino muchas nubes con lluvia, ¿no? Muchísimas nubes, mira, ahí lo tienes repartido. Aquí con chubascos porque van a ser puntuales, y en Fuerteventura, en Lanzarote, de forma más continuada. Viento del suroeste en la mitad occidental y del sur y del sureste, sin descartar posibilidad de entrada de calima en las islas orientales de cara al fin de semana, con temperaturas sin cambio. ¿Qué te parece? Calima no, por favor. Tenemos de todo, es un potaje meteorológico. Calima no, pero bueno, por lo menos la lluvia, si llueve un poco, se la lleva. Ayuda a que, o llueve a que tierra. se vaya un poco. O llueve tierra, o llueve marrón. Gracias, Emilia. Nos vamos a despedir hoy recordando la figura de Manolo Vieira. El que van a ver es el homenaje que en manos de Palante Producciones Daría López le ha hecho, con un grupo de humoristas canarios que obviamente tienen a Manolo Vieira como referente. De esta manera queremos nosotros rendirle nuestro particular homenaje. Un barco cemento detrás y venga a sacar cemento. Mira, se te mezcla el sudor en los ojitos con el cemento y la tinta al choco. Me preocupé tanto, le dije, ¿y cuándo empezaste? Dice, no, empiezo el lunes. ¡Coño, estaros quietos! Y ese coño, por inesperado, golpea. El coño nuestro es un coño suavito, amoroso, un coño... Te quieto, coño. ¿A qué más dulce? Chacho, estate quieto, oye, ¿yo qué te ha hecho?